Hola a todos. El siguiente episodio contiene referencias de violencia, abuso sexual, homicidios, crímenes contra menores que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Su finalidad es exclusivamente informativa, histórica y de análisis criminológico. No busca glorificar ni justificar a los responsables o al responsable de estos hechos. Se recomienda discreción. Operarlo otra vez. ¿Qué? ¿Y de qué? Bienvenidos, mi Bienvenidos. gente. ¿Qué? Cuéntame eso, señores. Bueno, espero que estén todos bien. Aquí Ámbar y Joel en su podcast Exacto. favorito, hablando de Tony. De Tony. Cuéntame. ¿Dónde? Míralo ahí, ¿dónde anda? Ay, Ay, pero Tony está lindo. ¿Y de qué hay que pararlo? hay que sacarle la vesícula porque es una gente ahora. Ay, caramba. Señores, pero son como la gente, los animales, ¿eh? Coño, mira. Yo te cuento bien después. Vamos a esto. Señores, Señores, bueno, ya ustedes buenas. oyeron cómo está Joel con su hijo perruno convaleciente. Dios Y mío. nada, yo por aquí, el perruno mío está bien, por aquí anda, aquí abajo. Es Y verdad. nada, sí, aquí está durmiendo. Ay, Y qué aquí con lindo. un calor, señores, que Ay, esto mi y la amor. República somos uno. O sea, Esto está el muy fuerte calentamiento aquí. global está global. Eh, Esto está muy fuerte. Dije que esto va hasta noviembre por el niño, la niña, el niñazo. Ya yo no sé cuál es. La familia. Por amor a Cristo. Y el desierto de Sahara, que yo creo que se acaba de ir, pero yo creo que ya viene otra vez por ahí. Ya Yo no volvió. entiendo nada. Ay, Señores, bueno. ay, Cuente, ¿de coño. qué vamos a hablar hoy? Porque yo ni sé. Yo sé que se puso un teaser, pero yo ni me acuerdo ya de qué era lo que se iba a hablar. Realmente yo puse un teaser, señores, disculpen la tardanza, esto ha sido mucho, yo mismo estoy que no sé para qué me meto en tantas cosas. Eh, Yo creo que este podcast va a ser el podcast de que usted no sabe cuándo va a salir el exacto, de episodio. De sorpresa hay que episodio. en la semana usted dice que un lunes, oh, no, mentira, Ojo. señores, no. Yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que necesitan la constancia y que les No. gusta saber que tal día sale su episodio. Así Y tú que sabes que estamos lo más trabajando grande, con usted. Esto no va a ser así para siempre, pero debemos confesar que el periodo de vacaciones de los muchachos, con los muchachos perrunos enfermos y todo ay, mi lo amor. demás, ha complicado un poco No, mi el amor, y horario. después que yo me puse a anunciar que ahora es los jueves, Sí. aquí estamos. Bueno, mi gente, nada. Pero nada, Pero aquí vamos a esto. estamos, al pie del cañón, a hablar de crímenes. Sí, vamos a hablar hoy de el monstruo de los Andes. ¿Qué? ¿Y cuál es Así ese? es. Ah, mi amor, pero esto fue una cosa, esto es fuerte. Yo hice este episodio, honestamente, hasta yo me voy a ir sorprendiendo con ustedes porque no me ¿Qué? acuerdo de nada de lo que escribí. Ay, señora, a mí me Eh, pasa eso, ¿será la edad? sí. Y que uno tiene tantas cosas en la semana que honestamente, cuando ya yo vengo de que hacerlo, o sea, a contarlo aquí, ya yo no me acuerdo. Es cierto. Em, Vamos a descubrirlo, descubramos Vamos a juntos el descubrirlo monstruo todos de los juntos. Andes. Todos juntos. Todos juntos, Eh, así es. no Sí, olvidéis. Pues sí. para que el que no le gusta, por favor, haga su Su huya por la salida, por izquierda, favor, gracias. haga su salida Señores, triunfal. miren. El, el, el 30 de abril del 2014 cerraron un centro de detención, una cárcel, la cárcel García Moreno en Quito. Ok. Vamos con, obviamente, mi gente latino, ¿eh? Porque ¿verdad? El monstruo de los Andes. Mi gente Em, latino. exacto. 139 años tenía ese penitenciario, ya tú sabes. Ujú. Eh, fue diseñado por un arquitecto europeo, creo que de Dinamarca, y era de que máxima seguridad. En el pabellón B, que era como el más estricto de todos, el de más alta seguridad, habían 114 celdas con de 15 a 20 hombres en cada una. Insanity. ¿Y qué es lo que pasa? Convivieron, es una locura, convivieron durante años dos de los asesinos
más prolíficos que ha dado el continente americano. Wow. Todo completo. No se crean que el de los gringos es diferente, como ellos creen. Uno era Daniel Camargo Barbosa, un colombiano condenado por más de 70 violaciones y asesinatos. Y Wow. ese lo degollaron en un compañero de celda, lo degolló con todo. Y el objeto de nuestro episodio, el sujeto de nuestro episodio, Así es. Pedro Alonso López. Ok. Entonces, hay que Entonces, obviamente Pedrito, darle para atrás. dale Exacto, vamos rewind al a... cassette. ¿Cómo es? Dale rewind al cassette para que tú veas lo bueno que te traje. Señores, eso Ay, sí, hombre. no nos acordamos del episodio una semana después No, de pero de haberlo eso escrito, sí. pero de esas canciones sí. Y no me haga que encontré en un email por ahí todas las que ya a mí no gustan. ¿Qué? Mándamela. Pa, para, pa, Ay, pa, pa. papá. Todas. Mándamela, por favor. En, El que en sabe, breve. el que El sabe, que sabe, sabe. sabe. Ya ve, hay que ponerse Señores. serio. Oye. em, ok, vamos a darle entonces a la historia de este señor. Miren. El 8 de octubre del 48, en Venadillo, Tolima, nació Pedro Alonso López. 6 meses antes de que él naciera, su papá Medardo Reyes había sido asesinado. Colombia estaba pasando en ese momento por la violencia, entre comillas, la guerra civil, no declarada entre los liberales y los conservadores, que dejó, en verdad, más de 200.000 gente muerta, esa vaina. Con el papá del muerto y todo este desastre en este país, Benilda López, su mamá, se mudó con su hijo recién nacido a Santa Isabel, que también es un sitio en Tolima. Pedro es el séptimo de 3 hermanos, todos hijos de Benilda, todos de padres distintos, porque Benilda se ganaba la vida ejerciendo la prostitución dentro de su propia casa. Perfecto, la profesión más antigua. Exacto. A job is a job. Vivían amontonados en una sola habitación, una cortina nada No más. daba para tanto. No, exacto. Separaba a los hijos de donde la mamá atendía a los clientes, una cortina. Una cortina. Y Ay, obviamente, Dios. claramente los niños escuchaban todo. Benilda no era tampoco una madre muy cariñosa. Abnegada. Bueno, mi amor, ¿y con qué tiempo? 13 muchachos, 13 muchachos. todos de padres diferentes. Yo iba a decir algo, pero no Una lo voy a cosa decir. increíble. No, no, no. Vamos a continuar. Sí, por favor. ¿Vieron Ella eso, los señores? Miren, golpeaba. anoten eso, que eso no pasa todo el tiempo. De que yo me No. restrinjo. El Señor me ayuda a controlar mi lengua. Eso es histórico. ¡Ah! Ay, señores, miren. Ay, ay, ay. Ella no era cariñosa para nada, los golpeaba con una escoba de manera constante. Según ellos recordaron después, recordado por los vecinos de ellos. Como dije, no había padre, no había una figura masculina que equilibrara esa violencia doméstica. O que la ayudara, apoyara. porque quién sabe. Exacto. Lamentablemente. Años más tarde, Pedro Alonso describió esa etapa como la más trágica de su vida, pero trágica para él, porque lo que hizo él no fue trágico para él, ¿no? No está fácil, En el ¿no? 57, él tenía 9 años, fue sorprendido por su mamá intentando abusar de una de sus hermanas menores. La reacción de la mamá fue, tú sabes, cortante, o sea, inmediata, lo botó de la casa. Antes de dejarlo en la calle, según dicen algunas versiones que han investigado, le quemó los pies con una vela y lo dejó viviendo en la calle, en las calles de Bogotá. Pero qué abusadora esa tipa. Ahí Porque empezó. no te preguntaste por qué él pensaba que eso era algo que podía hacerse, ¿no? Quizás porque escuchó muchas cosas a través de una cortinita. Gracias. Tú De sabes, nada.
La época. Nada, aquí empieza obviamente este muchacho a coger más lucha que un forro de catre. Claro. Viviendo en la calle, Pedro fue víctima de varias violaciones a manos de hombres que se le acercaban fingiendo como que querían ayudarlo. Para sobrevivir participó en peleas con cuchillos junto a otros muchachos de la calle, aprendió eh, a fumar cigarro y vaina. Se coló en edificios abandonados y rebuscaba comida en la basura. A los 12 años, como que la vida le dio un break, una pareja estadounidense lo encontró y decidió adoptarlo. Hay que tener una nueva familia, nueva casa, nuevo colegio, pero esa felicidad duró poco. Uno de sus profesores abusó sexualmente de él. Oh, Dios. Y, y Pedro volvió a huir y volvió a las calles. Él, tú sabes, este chamaco Qué nunca tuvo, o pena, ay sea, Dios, señora, pero ¿y entonces? no había esperanza. Desde ese Estoy entonces la esperando delincuencia se solidarizarme con convirtió. las víctimas, pero wow, Es, qué vida. es que una cosa conlleva, sí, es que una cosa conlleva a la otra. Una persona que ya a los 12 años ha pasado por todo eso no va a hacer cosas buenas y más si no tiene apoyo, si no sabe, complicado esto. Ojo, no justifico lo que esté mal hecho, lo que hizo tuvo No, para mal, nada. pero, pero son Pero consecuencias cónchole. de... Desde ese momento la delincuencia se convierte en su estilo de vida, en lo único que él sabe hacer. Se especializó en robos de carros, pero no roba moto, Pero mi no amor. motor. Y en ese, no. Y en el Ay, el dominicano es 69, pintoresco, de verdad. Amo en mi el país. 69, en el 69 él tenía 21 años, ya fue condenado a 7 años de prisión por ese delito. Y ahí dentro de la Wow. cárcel fue abusado, sí, ahí dentro de la cárcel fue abusado sexualmente por 4 reclusos. Un día decidió que no volvería a ser una víctima, consiguió un cuchillo y los degolló, uno por uno. Así mismo. Bueno, la justicia consideró que había actuado en defensa propia, así que su condena solo se le sumaron 2 años más. Y aquí, según quedó en expedientes judiciales, fue cuando Pedro Alonso descubrió algo sobre él, y es que matar a la gente le producía placer. Nada, nada más y nada menos. Wow. De todas las cosas en la vida que pueden producirte placer, pues decidiste que era Las asesinar mataciones. personas. Wow. Exacto. Ok. En, en And su we listen, cabeza. we don't judge. Dick. Exacto. Oh, I'm judging. En su cabeza habían 3 elementos que lo acompañaron el resto de su vida: el odio hacia su mamá, con toda razón; una imagen de la mujer reducida a objeto por el consumo constante de material pornográfico; y el deleite que sentía al arrebatarle la vida a una persona. Había sido también su primera vez matando, como se imaginarán, no fue la última. Él salió de prisión en el 78 y bueno, como el rastro que dejó de sangre, el que después se reconstruyó por fiscales de 3 países. Wow, Em- pero internacional. Así es. Este rastro de sangre empezó formalmente el 14 de diciembre de 1979 en el municipio de El Espinal, Tolima, a 40 kilómetros de Bogotá. Ahí asesinó a Floralba Sánchez, de 12 años. Sería con el tiempo la única víctima por la que llegaría a ser juzgado en Colombia, y la que los investigadores señalarían después como su primer mártir conocido. Casi al mismo tiempo, Pedro Alonso cruzó la cordillera de los Andes y se instaló en Perú. Recorrió extensamente la región de Ayacucho, en el sur del país. Ahí, entre comunidades indígenas alejadas de cualquier control estatal, encontró el terreno perfecto para actuar sin que nadie lo pueda detener. Su método era siempre el mismo: elegía poblados apartados, buscaba niñas entre 8 y 12 años y decía que prefería a las que tuvieran la mirada más inocente. Señores, yo debí de hacer un disclaimer, perdón. Qué horrible. Cuando terminemos, Ámbar, yo voy a grabar un disclaimer para ponerlo antes de que empiece el episodio, porque en verdad es mucho. El disclaimer debe haber sido para mí. También, disculpa, amiga. Ay, Dios mío. Nada, pues sí.
Se acercaba de día, nunca de noche, porque de noche, según explicó él mismo, cuando estuvo detenido, la gente desconfía más de los extraños. Ah, Él no es porque él bruto. mismo dio todas sus explicaciones, mi amor, de Exacto. cómo él mataba No, y y él no es bruto. su Oye la razonamiento. lógica. Oye la lógica de él y esa lógica tiene sentido. Se ganaba la confianza de las familias ofreciendo trabajo o regalos baratos y una vez que tenía a las niñas a solas, la llevaba a un lugar apartado, ahí la golpeaba, la violaba y la estrangulaba con sus propias manos mientras la miraba a los ojos. Después, en varios casos, practicaba necrofilia, llegó a practicar necrofilia con el cuerpo ahí virgen del verbo. El que está viendo este video me está viendo mi cara con todas mis arrugas, diciendo que no. Em, Increíble. ay, señor. Ay. En Perú llegó a matar cerca de 100 niñas. 100 niñas. Así Ay, es. Dios mío. Casi todas de comunidades indígenas de Ayacucho. Fue precisamente una de esas comunidades la que terminó por descubrirlo, un grupo de ayacuchanos que ya sospechaba de él desde hace un tiempo, lo capturó mientras intentaba secuestrar a una niña de apenas 9 años. Lo persiguieron durante kilómetros, cuando lo atraparon le quitaron la ropa, lo despojaron de sus pertenencias, lo enterraron vivo en la arena hasta el cuello, lo cubrieron de miel, dispuestos a dejar que las hormigas le dieran con todo para allá. Así es. Pedro Alonso López estuvo a punto de morir exactamente de la manera en que él hacía morir a sus víctimas, lento, expuesto e indefenso. Lo salvó de manera casi increíble una misionera estadounidense que pasaba por la zona en su jeep, Siempre los convenció, americanos dañando la right, cosa, ¿eh? O sea, queriendo meterse en the todo. whites. En lo que no se tienen que meter, porque entonces en lo que se tienen que meter no se meten. No se Pero en meten. lo que no se tienen que meter, quieren meterse. Free Palestine. Em, convenció a la comunidad, am I right? Convenció a la Right. comunidad. Am I right? Yes. eh, Creo que iba a decir, la doña esta, la señora, convenció a la comunidad de que matarlo era un pecado y de que debían entregarlo a las autoridades. La comunidad accedió, La comunidad debe hacerle un Lorena Bobbitt antes de entregarlo a yo las sí creo, autoridades. pero Entregar un eunuco. Ay, pero la policía peruana, oh Lord, Imagínense. Diga. en lugar de investigar a fondo las acusaciones que llegaban desde poblados indígenas remotos, decidió que lo más simple era deportarlo y lo mandaron para Ecuador. Y ya. Es decir, que las víctimas peruanas de la comunidad de Ayacucho no significan nada para las autoridades peruanas. Nothing. Wow, pero realmente, wow. Así es. Recuerden que dije que fueron 100 que se anotó ahí en Perú. Pero una pregunta. O sea, Cuando a él él, lo atraparon, eh, que estaba casi con las manos en la masa, los familiares de las demás víctimas no ataron cabos y dijeron, que ese sí, fue, yo sabía. que Ah, sí. ok. O sea, lo estaban siguiendo porque ya todo el mundo sospechaba que era él. Que era él. Y no hicieron una huelga ante las autoridades. Recuérdate, recuérdate. Estamos en el año que. Estamos en los 70 y estas son comunidades indígenas. Ay, Dios mío. Eh, Ok. entonces, en Ecuador, Pedro siguió moviéndose, cruzando también con frecuencia hacia Colombia. Se camuflajeaba como vendedor ambulante de dulces. Espérate. Un momento. Es decir, que él lo mandaron en un vuelo para Ecuador, pero no fue que lo mandaron preso para Ecuador. No, Él lo no porque no es, repatriaron. él es colombiano, mi amor. ¿Qué Ecuador ni qué Ecuador? Yo no sé para qué diablo fue que lo mandaron para Ecuador. ¿Tú me estás entendiendo? Señores, Este estoy, no, desastre. o sea, no sé ni qué decir. Wow. Bueno, así fue. En Ecuador, Pedro siguió, como dije, moviéndose.
se disfrazaba de que vendedor, golosina, dulce, para acercarse a niñas a la salida de las escuelas sin que nadie sospechara, encima de que nadie lo conocía. Exacto. Wow. Perdón. Las autoridades ecuatorianas empezaron a notar un incremento sostenido de las desapariciones de niñas y jóvenes, pero durante meses lo atribuyeron a otra causa, el crecimiento de las redes de trata de personas y la explotación sexual que operaban en la región a comienzos de los años 80. Nadie pensaba todavía que era un asesino en serie que estaba haciendo y deshaciendo. El, el Una 10 de pregunta. enero, Sé que me estoy adelantando a los señora. acontecimientos, pero una pregunta. En ningún momento entre lo que pasó esto en Ayacucho y que él está en Ecuador aparecieron cuerpos. Hmm. Se lo enterró súper Yo, bien en yo creo que llega situ. un punto como que sí. Como te dije, no tengo esto fresco. Ok. eh, pero yo entiendo que sí, que esos cuerpos. Bueno, en este Aparecieron, caso, pero simplemente no se sabe. exacto. Me surgió la pregunta porque como dijiste que en Ecuador se le estaban achacando esas desapariciones a la trata de personas, pensé que era como que él se deshacía del cuerpo. Eso mismo era lo que te iba a decir. En estos casos en particular, quizás como las desaparecía por ahí y por eso mismo que estaban pensando que era por trata de blanca, quizás nunca apareció nadie, simple y llanamente eran desapariciones y nunca nadie encontró eso. Sabrá Dios dónde la metió. Pero vamos a ver. En, en el 10 de enero del 80, en Ambato, una niña llamada Ivanova Jacome Garzón salió de su casa en el barrio Los Andes rumbo a la escuela. La escuela era la escuela Abdón Calderón. Vestía su pantalón azul marino y camiseta celeste, que era como el uniforme de educación física, y nunca volvió. A la salida del colegio la esperaba el hombre que se hacía pasar por vendedor ambulante. Un mes después, el 15 de febrero del 80, encontraron su cuerpo en un terreno baldío del sector de Totoras. Oh my. Oh, Su, mine indeed. su padre, Carlos Jacome, cargaría esa, obviamente, esa fecha por el resto de su vida. Cada 15 de febrero, durante décadas después, él viajaba a ese sitio y dejaba flores. Ivanova sería, según la propia confesión de Pedro Alonso, su última víctima antes de que lo atraparan. Porque en abril del 80, una inundación golpeó Ambato, las aguas desterraron los restos de 4 niñas que habían sido escondidas deliberadamente. Los cuerpos coincidían con casos de desapariciones que ya se habían reportado y estaban archivados. La policía volvió a abrir esos expedientes, aunque todavía sin un sospechoso claro. El sospechoso llegó solito por error de él mismo unos días después. En la plaza urbina de Ambato, el 9 de marzo del 80, Pedro Alonso se acercó a una niña y le ofreció dinero para que lo acompañara. La niña le dijo a su mamá. La mamá avisó a Carlina Ramón Póveda, presidenta de la plaza, quien de inmediato relacionó a este señor con la manera extraña en que minutos antes había estado observándola, porque se parece que lo había visto mirando a la niña. Pedro salió corriendo, lo persiguieron varias cuadras. Con la ayuda de un transeúnte logró reducirlo y sostenerlo hasta que llegó la policía. En, en la comisaría, Pedro Alonso se negó a hablar. Días enteros de silencio absoluto, sin confirmar ni desmentir nada. Los investigadores, sabiendo que el detenido profesaba una fe católica profunda. Qué lindo, qué bello. ¿Qué? Wow. Así es. Ellos decidieron intentar algo distinto. Uno de ellos se hizo pasar por sacerdote para ganarse su confianza Pero dentro de la celda. inteligentísimo y Así es. súper ilegal. El debido proceso Así es. full. Exactamente. Ahí se le cae todo el A proceso, pero full está el bien. debido proceso. Ajá. La estrategia funcionó. Obviamente, Pedro empezó a hablar y en poco tiempo relató actos tan violentos que el propio interrogador pidió que lo sacaran de ahí, que no podía seguir escuchándolo. ¿Qué?
Ya saben. En esa confesión, Pedro Alonso justificó sus crímenes apuntando directamente a su infancia. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Ay, mi honey, tú estás enfermo, estamos claros. Pero no es culpa de esas niñas tampoco, mana. Claro. Tú sabes que hoy o ayer, qué sé yo, una amiga muy querida mía, un saludo para Taimi, eh, reposteó algo en Instagram que me acuerda exactamente a esto que yo le acabo de decir, que fue como, era un individuo hablando y diciendo como que, señores, una explicación no es una excusa No, de lo que exacto, usted ni hizo. una O justificación sea, tampoco. tú puedes explicar por qué tú eres la persona destructiva y lo peor del mundo y podemos quizás entender de dónde fue que salió este monstruo, pero eso no justifica lo que hiciste y mucho menos invalida a las víctimas, que es lo que está diciendo Joel. Como que, está muy bien, tu madre era una desgraciada. Sí lo era. Recuérdense que al principio yo dije, wow, pero entonces le tengo pena a este individuo. Pero mi amor, ponte en manos de un psiquiatra o un psicólogo. No te pongas a matar. O si mataste en la cárcel por legítima defensa, entre comillas, Mm, y sentiste ese placer, entonces reconoce que eso no es un sentimiento, digamos que normal, ¿no? Y trátate, mi hijo o mi hija. o mi Yo no hija. entiendo. O mi hija. Es verdad. Él dijo que prefería las niñas, ay Dios mío, ecuatorianas por encima de las colombianas porque las consideraba más dóciles y más confiadas e inocentes, mientras que las colombianas, según él, sospechaban de extraños. Explicó también que evitaba deliberadamente a las niñas blancas porque sus padres vigilaban demasiado y que por eso concentraba sus ataques en menores de comunidades indígenas y campesinas, las poblaciones Atención, con menor capacidad. campesinos. Claro. Él dijo que eran las comunidades eh, con menor capacidad de exigir que alguien investigara su desaparición. Porque estaba claro. Qué horrible. O sea, y tú eres tan inteligente para pensar esa, todo eso, o sea, para diseñar ese plan tan macabro y no para decir de que déjame buscar ayuda. Entonces, Así fue. Un perfil criminológico que publicaron años después lo a ver. resumió esto. Dijo que sus víctimas eran casi siempre niñas de escasos recursos, provenientes de familias sin peso o consideradas sin peso ante la justicia por la falta de equilibrio en el sistema, Por lo la que le justicia. facilitó, exacto, le facilitó operar durante años sin ser detectado. Contó este muchacho, el Pedro, que enterraba a sus víctimas en grupos de 3 y 4 y que después volvía a visitarlas, las llamaba sus muñequitas, decía que hablar con ellas era como una fiesta y cuando el aburrimiento llegaba, porque los cuerpos ya no se movían, salía a buscar niñas nuevas. Para demostrar que no estaba fantaseando, Pedro pidió ser llevado hasta los lugares donde había enterrado los cuerpos. La policía revisó solo en Ecuador 28 fosas señaladas por él. Una de ellas, en un área apartada de Ambato, encontraron 53 cadáveres de Wow. niñas, muchas de origen indígena. Otros 4 cuerpos aparecieron en distintos puntos, entre ellos el Parque Infantil de Atocha, al noroccidente de la ciudad, donde según su propia versión enterró al menos 15 víctimas más bajo lo que hoy son columpios y canchas de un parque infantil. Una pregunta. Es que no puedo. Tú dijiste al principio del episodio que la primera muerte del 79 fue la única por la cual él fue procesado. ¿Cómo es posible si encontraron 53 cadáveres? En Colombia, aquí Ah, estamos ok. en Ecuador. No, porque yo me estaba poniendo mala ya. Ok, No te sí. preocupes que esto no va a terminar como tú esperas. No, yo Tú me vas a lo terminar aquí ya. imagino. Ay, Dios. Vas a terminar Qué bien. pique. Mm. Ya tengo pique. Entonces, en total,
57 cuerpos confirmados solo en Ecuador. En otros lugares que él mismo señaló no se encontró nada, lo que sembró dudas sobre la exactitud de sus recuerdos o sobre cuánto su relato buscaba además alimentar su propia leyenda. Pero mis amores, si encontraron todos los cuerpos, ¿qué leyenda de Mi verdad están amor, ¿de ahí? qué duda tú me estás hablando? Exacto. También hay gente bruta, ¿eh? Y después están estas. Sí. Eh, Las cifras totales que dio, porque las cifras totales que dio Pedro Alonso fueron desde siempre motivo de debate. En sus confesiones habló de al menos 110 asesinatos en Ecuador, unos 100 en Colombia y muchas más de 100 que ni las recuerdo, dijo él mismo, a sí mismo, en Perú. Ese señor se anotó más de 300 personas. Este es el asesino en serie más prolífico de la historia del mundo. Más de 300 niñas. Aquí no he dicho que el del hitchhike, la autovía del que sé yo qué, ni el que se metía de para allá. No, 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 no. Este es el real. Wow. Los latinos siempre rompiendo récord. Oye, en todo. En todo. En... Esperemos que los que rompen récord en lo bueno tengan tanta visibilidad como Amén. estos. Este azaroso. Los especialistas en psicología forense advierten que los asesinos seriales suelen inflar sus víctimas para aumentar su propia notoriedad y que es imposible verificar con certeza un número tan alto cuando buena parte de los cuerpos nunca apareció y los crímenes ocurrieron en zonas aisladas donde no existían registros confiables de desaparición. Yo no sé qué tan mentira fue, ¿no? Porque se aparecieron 57 en sitios donde él fue y dijo que estaban ahí. No solamente eso, espérate, o sea, tú me vas a decir a mí que a ti se te desaparece una hija y tú no vas a ir ni siquiera a la comisaría del pueblo, por más Gracias. Eso nada más, campesino que tú seas. exacto. Nada más hay que Entonces, no revisar es los verdad, reportes. exacto. Hay muchos, nada más hay que preguntarle a todas esas familias que en algún momento hicieron ese reporte que hacer un macheo de su persona con lo que se apareció y lo que no ha aparecido todavía. Ahora, si las comisarías se sentaron ahí a echarse fresco en lo que se hacía el reporte y no se hizo nada por escrito, ya eso es otra cosa, que tampoco lo dudo. Pero yo me imagino que todas esas familias, si esto en algún momento se comenzó a hacer público, lo más lógico, y sin importar tu nivel de educación, es que tú digas, pero ven acá, déjame averiguar, a ver si aparece la mía, por lo menos para yo poderle dar un entierro digno. Ay, Dios mío. Igual, aún no sean las 300, nada más con las 57 de Ecuador, mi amor, es más que eso, es ya demasiado. O Claro. sea, ya es una cantidad eh, muy preocupante. Con base en su propia versión, Pedro Alonso sería el asesino en serie individual con más víctimas confirmadas en la historia moderna. Gracias. El criminalista Robert Rester del FBI ofreció después una lectura de ese perfil. Explicó que los asesinos múltiples suelen arrastrar una obsesión casi siempre negativa, no, no jodas, con la figura materna y que las madres de este tipo de asesinos son rara vez candidatas a madres del año. Señaló que el elemento sexual es un hilo común. Madres con múltiples parejas sexuales expuestas frente a sus propios hijos generan justamente el tipo de entorno agresivo y desatento del que suelen emerger este tipo de perfil, del que suele emerger este tipo de perfil. Décadas más tarde, otro profiler del FBI, que esto en A&E lo dijo, agregó que una capa adicional a lo que dijo el otro, dijo López no solo elegía víctimas vulnerables por placer, sino porque sabía con frialdad que esa población específica estaba disponible de manera recurrente bajo las condiciones sociales de la región y que sus desapariciones no llamarían la atención de inmediato. No era solo un impulso, era también un cálculo. Claro. Ahora, yo te voy a decir algo, la criminología es sumamente interesante, a mí siempre me ha fascinado, pero hay una desconexión entre la función de la criminología y el sistema penal en general, porque se supone que debes utilizar esos datos que has recabado y esas conclusiones a las que has llegado para aportarle y apoyar el sistema penal. O sea, ok, ya tienes el perfil de este tipo de personas. Entonces, ¿qué haces cuando
tienes una persona con ese perfil que comienza a delinquir de una manera leve. ¿Cuál es la intervención estatal? Cero. Entonces, bueno, dejas que se convierta en el monstruo de los Andes. Gracias. Señores, todo existe por algo, no son disciplinas aisladas. Por favor, si alguien que escucha esto eh, tiene unos contactos poderosos, pues Para que dígale se que lo haga dije yo. saber. Claro, que Exacto. por favor haga su trabajo bien. Gracias. Eh, el término asesino en serie apenas empezaba a existir cuando todo esto ocurrió, estaba ocurriendo. El propio Robert Ressler, el que dije del FBI, el primero, que fue uno de los que primero, fue el que, bueno, el que lo empezó a usar en los años 80 al notar un patrón que se repetía en cierto tipo de asesinos, homicidas, que era ausencia de motivo evidente, el mismo modus operandi, una y otra vez, víctimas de perfil similar. Ressler estaba en esos mismos años entrevistando y clasificando a otros nombres que hoy son también referencia del, Referentes ajá, internacionales. claro, del género, que eran Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, en la Unión Soviética, Albert de Salvo, el estrangulador de Boston, David Berkowitz, el hijo de Sam, en Nueva York. Pedro Alonso López entró en esa misma conversación internacional casi al mismo tiempo, aunque desde un rincón del continente que ningún especialista del FBI había mirado todavía. En abril del 80, apenas semanas después de su captura, la revista ecuatoriana Vistazo publicó la gran cobertura nacional. Lo más Y grande que tiene el acento. yo escuché el nombre, yo dije, ay, qué chulo, me gusta ese nombre, Vistazo Público. Vistazo público. Ya lo sabe, anótalo, por ahí no lo robamos. Ellos publicaron la primera gran cobertura nacional del caso con el titular que resumía el alivio y el horror de toda la región. El monstruo dejó de matar. Eso fue durante años el documento de referencia que periodistas y policías de Ecuador consultaban para reconstruir la cronología exacta de los hechos. El caso también terminó convertido en objeto de estudio académico, porque obviamente, Claro. maña afuera que no lo usaran. En el 2005, la psicóloga Ana Isabel Jacome Rosenfeld, ay, pero ¿será familia de la niña que mató? Bueno, ella presentó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador una disertación de grado Yo estaba dedicada de que por en la completo a él. Pucamaima. Eh, ¿Qué fue lo que dije? Presentó una tesis de grado, un trabajo de grado dedicada por completo a Pedro, una aproximación psicoanalítica que buscaba identificar a partir del expediente judicial y la cobertura de la prensa los rasgos perversos y obsesivos de su estructura psíquica. Pero qué Fue uno de tolete de los, tema. así mismo, fue uno de los primeros intentos serios en el mundo académico ecuatoriano de tratar el caso, no solo, tú sabes, con la morbo y prensa Claro. amarilla y vaina, sino como un objeto de estudio clínico. Y aunque durante décadas se le llamó sin matices el peor asesino en serie del mundo, el propio expediente colombiano complica eso. Colombia terminaría produciendo apenas una década después otro caso que discutiría ese título, que fue el de Luis Alberto Garavito, la bestia, que entre el 92 y 99 violó y asesinó a menores en 11 departamentos del país, con confesiones que llegaron hasta las 190 y pico de víctimas, todas ellas verificadas por la fiscalía. A diferencia de López, a Garavito sí se le pudieron confirmar judicialmente casi todos sus crímenes, lo que lo convirtió en las cifras oficiales en el asesino en serie con más condenas verificadas de la historia. Pedro, en cambio, sigue siendo el que más aseguró haber matado, aunque buena parte de esa cifra jamás pudo comprobarse. A esa lista se suma Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito, su compañero de pabellón en el García Moreno, responsable de al menos 157 asesinatos de mujeres jóvenes en Colombia y Ecuador. Pero Dios mío, especialistas en criminología han señalado con cierta incomodidad que Colombia se convirtió en el país que más asesinos seriales de este perfil ha producido en el mundo después de Estados Unidos e Inglaterra, y atribuye este perfil
Perdón, ay Dios mío, y atribuyen ese patrón a una combinación puntual de décadas de conflicto armado, desigualdad extrema y una impunidad que durante años dejó sin investigar las desapariciones de niñas y jóvenes de escasos recursos, exactamente el mismo perfil de víctimas que Pedro Alonso López, Camargo y Garavito eligieron, cada uno por su lado, como si de verdad se lo hubiesen consultado. El 31 de julio del 81, con 33 años, Pedro Alonso López se declaró culpable ante la justicia ecuatoriana por el asesinato de 57 aunque la acusación formal terminó cubriendo 110 casos. La condena fue 16 años de prisión, la pena máxima que ¿Qué? la ley ecuatoriana permitía en ese momento por ese delito. Y dame 16, adivinar, no había cúmulo de penas. no, 16 años frente a un número de víctimas que se contaba por cientos, fue tal la indignación pública por lo insuficiente de esa condena que años después Ecuador terminó reformando su código penal para elevar la pena máxima a, 20 a 25 años. Yo quedo loca. Mira, yo tengo, esto es tema para otro podcast, porque tengo cosas que decir sobre la, el sistema carcelario, las penas, pero realmente, bueno, Realmente. no sé ni qué decirte. Cumplió su condena en el pabellón B del penal García Moreno en Quito, la sección más dura, como dije al principio del episodio, de esta Y cárcel. después salió normal. Espérate. Esto estaba reservado para violadores y asesinos ultra peligrosos. Ahí estaba con el Barbosa, con el Daniel Camargo Barbosa, el otro colombiano. El 31 de agosto del 94, ay, mi cumpleaños, 2 años antes de cumplir el total de su condena, Pedro Alonso salió del penal García Moreno por buena conducta No, pero, tras 14 años de pero ni encierro. Judas se atrevió a tanto. No salió a la calle, fue entregado de inmediato a las autoridades colombianas. Había una orden de captura en su contra por parte de un juzgado de El Espinal, Tolima, relacionada con el asesinato de Flor Alba Sánchez y otras menores de esa zona cometidos antes de su salida hacia Perú en el 78. Muy bien, Colombia. En Colombia no fue directo a la cárcel tampoco. En el 95 fue declarado inimputable y enviado a un anexo psiquiátrico. Ah, Las, wow. las evaluaciones concluyeron que era un psicópata con trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia, sin empatía y con capacidad de manipulación notable a través del lenguaje. La legislación colombiana establece que una persona en esas condiciones no se castiga por lo que hizo, se busca su rehabilitación y el tiempo de reclusión ya no depende de la gravedad del crimen, sino de cuánto tiempo le tome en teoría regenerarse. Le tomó 3 años. En febrero del Y estaba 98, curado en 3 años. No, pero señor, qué en horrible. febrero del 98, los médicos lo declararon sanito. Fue liberado bajo una fianza de apenas $50, con la obligación de continuar un tratamiento psiquiátrico y de presentarse una vez al mes ante la autoridad judicial. Ninguna de esas dos condiciones se cumplió nunca. Claro. La última vez que alguien lo vio con vida de manera confirmada fue el 22 de septiembre del 99. Pedro Alonso López, entonces de 51 años, se presentó en una sede de la Registraduría Nacional en Bogotá y reclamó una nueva cédula de ciudadanía. El número lo tengo aquí por si lo quieren. Lo hizo Ok. sin ningún, lo hizo sin ningún inconveniente 1 año y medio después de haber recuperado la libertad, como si nada, estuviera empezando su nueva vida bajo nada, un estado que es indiferente a todo lo que ese señor hizo. Y hay un dato que profundiza esa sensación de impunidad absoluta. Durante años, él había logrado moverse entre 3 países usando un documento de identidad que no era el suyo, uno que pertenecía a un hombre llamado Israel Céspedes, nacido el 29 de septiembre del 1939. Antes de desaparecer del todo, hizo una última visita a su madre Benilda Yanciana, según el relato que ella misma dio después a varios medios colombianos. Pedro llegó y, lejos de mostrarse violento pese a que la culpaba abiertamente de todas sus desgracias, le pidió que se arrodillara para darle una bendición, después le exigió dinero y se fue. Desde entonces, nada,
En octubre del 2002, la cadena estadounidense A&E ya había anunciado una orden de búsqueda y captura internacional en su contra, vinculada a más de 350 asesinatos. En ese año, Colombia formalizó ante Interpol el pedido de búsqueda y captura, motivado por las similitudes entre su modus operandi y el asesinato de una menor en El Espinal, la misma zona donde había matado a Floralba Sánchez 20 años antes. En el 2012, en Tunja, capital de Boyacá, apareció asesinada una niña llamada Andrea Marcela García Buitrago. Un año después, en el 2013, el periodista Marcelo Moncayo, investigando el caso para la cadena RCN, señaló que el método usado en ese crimen guardaba un parecido muy inquietante con el que Pedro Alonso empleaba con sus víctimas, y lo comparó directamente con el asesinato de Floralba Sánchez, su primera víctima conocida. Fue esa misma investigación la que llevó a Moncayo hasta Ambato, donde entrevistó a Elizabeth Jacome, hermana de Ivanova, en el mismo parque infantil de Atocha, donde, abajo los columpios de colores todavía estaban unos cuerpos ahí, aparentemente, según él, según la confesión de él, que eran restos de por lo menos 15 niñas. Nunca se pudo demostrar que el crimen de Tunja fuera obra de él. Hay otro dato también que alimenta este misterio y que muy pocas veces se cuenta por completo. En 2005, el número de cédula de Pedro Alonso fue dado de baja y excluido del censo electoral colombiano tras una prueba de necrodactilia positiva, es decir, una prueba que se le practica a un cadáver. Según ese trámite administrativo, Pedro Alonso López estaría muerto desde antes de esa fecha. Pero la Registraduría Nacional, consultada después, certificó que ese mismo número de cédula seguía vigente. Dos versiones oficiales contradictorias sobre si el hombre estaba vivo o muerto en los registros del propio Estado colombiano. Si Yo no estaba muerto entiendo. o andaba de parranda. De parranda o matando más. Durante su reclusión, un grupo de padres de víctimas había advertido que si Pedro Alonso volvía a quedar en libertad un día, harían justicia por su propia cuenta. Pero claro, Esa amenaza alimenta una de las teorías más repetidas sobre su paradero, que fue ejecutado de manera extrajudicial poco después de recuperar su libertad y que su cuerpo nunca apareció, por la misma razón por la que tantos de sus propios crímenes tardaron tantos años en salir a la luz, porque ocurrió en un lugar o en un silencio donde nadie estaba dispuesto a investigar. Otros relatos menos verificables aseguran haberlo visto en Bucaramanga alrededor del 2010 o sostienen que siguen viviendo escondido en las montañas de Colombia o Ecuador. Su propia madre, sin embargo, sostiene lo contrario. Benitla declaró ante varios medios colombianos que está segura que su hijo sigue vivo. Contó que cada vez que un familiar cercano ha muerto, el espíritu se le ha revelado de alguna forma. Con Pedro dijo, eso nunca pasó. Si esa versión es cierta, Pedro Alonso López tendría hoy más de 77 años. Podría estar caminando ahora mismo por las calles de alguna ciudad en Colombia, Perú, Ecuador, protegido por este sistema que no hizo nada. El hombre al que nada se le conoce como el monstruo de los Andes, nunca fue ejecutado formalmente por sus crímenes, nunca terminó de pagar por lo que hizo, y hasta el día de hoy hay un parque infantil en Ambato bajo un tobogán pintado de colores y en la memoria de un padre que todos los 15 de febrero sigue llevando rosa blanca a una tumba en el cementerio municipal. Nadie sabe si ese señor está o no está vivo, no se sabe dónde está. Y este es el monstruo de los Andes, mi gente light. wow, pero cuánta incompetencia eh, en las autoridades colombianas. No puedo. Eso se llama tratar con ligereza la figura jurídica de la inimputabilidad por desórdenes mentales, porque si bien es cierto que eso existe y tiene su razón de ser, tú tienes que, no basta con que la persona sea un psicópata comprobado, porque está claro que este señor lo fue o lo es. Pero usted tiene que demostrar que al momento de la comisión de esos crímenes, él no estaba conectado con la realidad. Y cuando una persona te está dando con lujo de detalles los pasos y la planificación y el por qué él tomó las decisiones que tomó, yo cuestiono que Claro.
que él haya estado tan psicópata, que él no haya tenido conciencia de sus actos. O sea, una cosa, usted es un psicópata, pero usted sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero bueno, gracias por esta entrega, muy interesante y a la vez frustrante. Pero nada, mi gente, nos vemos en la próxima por el mismo canal. Bye. No sabemos si a la misma hora, pero trataremos. Ni el mismo día. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcornfiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Popcorn Files. Hasta la próxima.